En esta ocasión vamos a aprender un poquito y hacer relación lo que corresponde a las vías de administración, ventajas, desventajas y formas farmacéuticas que podemos administrar nosotros por estas vías. Em, para que un fármaco tenga la característica de poder venderlo o de poder consumirlo como una tableta, una cápsula o un jarabe, o sea, inhalado, depende precisamente de algo que nosotros en farmacéutica la conocemos como característica o propiedad físico-química. Si el fármaco, la estructura molecular de la sustancia del principio activo tiene la característica de disolverse rápidamente, pues lo podemos administrar en jarabes y puede combinarse con cafeína, como por ejemplo paracetamol o aspirina, pues se dan en conjunto. Si no se disuelve, por ejemplo, pues se da una emulsión o se da en una suspensión. Se suspende en el agua el polvo. No sé si a ustedes les ha tocado preparar alguna suspensión para niños, sobre todo, que lo que hacemos es cada que vamos a administrar, nosotros tenemos que agitar vigorosamente el envase para que se suspenda el liofilizado, el polvo donde va el medicamento en el agua, nosotros podamos tomar la cantidad exacta y administrarla en ese momento, ¿no? La característica, por ejemplo, para sustancias que se administran por vía intravenosa, tiene que ser que no sea oleosa, porque si no, un aceite administrado por esta vía dolería mucho. Pero si un aceite lo administramos por vía intramuscular, tenemos más ventajas de que se pueda absorber. Entonces, ¿qué fue primero, la vía de administración o la propiedad físico-química? Eso lo van a contestar ustedes con todo lo que estamos estudiando alrededor de esta sesión. Esta imagen nos invita precisamente a saber a dónde llega el fármaco, dónde está la concentración. Aquí me quiero enfocar en que en la imagen se observan unos puntos rojos, que lo ven igual que yo, que nos simulan precisamente la estructura del fármaco, ¿no? O el fármaco como tal dentro del organismo. Vamos a empezar a hablar de la vía de administración que en esta imagen tenemos como número 1, que es la vía oral. Ventajas es que es práctica, en realidad puede darse desde bebés si damos nosotros jarabes, o puede darse a adultos mayores igual jarabes, porque ustedes saben que algunos de ellos ya tienen ciertas mañas y se esconden las tabletas debajo de la lengua, las mastican y las escupen, o las sacan cuando no se dan cuenta, ¿no? Cuando te volteas por el vaso de agua, el abuelito o la abuelita ya le escupió, ya le escondió, etcétera. Y con los niños, pues como no están acondicionado todavía, o con los neonatos o bebés, no está acondicionado todavía el sistema de tragar una sustancia sólida, pues un jarabe también tiene esta ventaja. Incluso hay adultos que no saben tragar y no pues, vamos a sacrificar por eso, ¿no? Pero tenemos opciones pues para administrarle a todas las ramas, desde infante hasta adulto mayor, por esta vía. ¿Cuáles son las formas farmacéuticas? Pues hablamos de jarabes, hablamos de suspensiones, de emulsiones, hablamos de tabletas, hablamos de cápsulas, comprimidos, gragueas, cápsulas de gel blanda o gel dura, como sea, como bueno, la presentación según sea el caso, y pues hay muchas formas. Otra ventaja es que aparte de cómoda, les dice es práctica, porque por ejemplo, para una mujer o un hombre que trabaja y no puede estar 8 horas para no traer toda la caja, se trae el blister, se trae en su bolsa, incluso se puede recortar el blister, las 3 pastillas o las 3 tabletas, las 3 cápsulas que necesite, las guarda y las trae en su bolsa con la debida precaución, porque muchas veces el blister, la parte de aluminio que tiene, que tapa o cubre a las tabletas con el roce de la bolsa, de la ropa, de las llaves, se puede romper y puede entonces ensuciar el medicamento. Entonces hay que tener precauciones. Es fácil, es práctico de llevar, pero hay que tener estas ciertas precauciones.
Los jarabes pues tienen la característica últimamente de que antes había unas cucharitas con las medidas de 5 y 10 mililitros, después sacaron los vasitos y las jeringas ahora son muy prácticas para administrar unas cantidades más precisas a los niños. Incluso, por ejemplo, si un niño tú le das una jeringa un jarabe para la tos y lo escupe, pues te das cuenta de cuánto volumen fue el que escupió y pues se lo vuelves a dar. Y no hay ningún problema de tener una concentración diferente en el organismo, ¿vale? Entonces, ¿qué muestra aquí la vía oral? Aquí nos ejemplifica una tableta, que va a ingresar al tracto gastrointestinal. Y si se dan cuenta, esta imagen todavía se ve como con una capa. Aquí se está yendo esa capa y aquí ya nos queda el fármaco libre, que es lo que queremos, que es lo que ocupamos en el organismo. Estas tabletas se componen de varias cosas, sobre todo si son comprimidos, como las aspirinas, bueno, más que nada el paracetamol es más comprimido todavía. Pues no anda la tableta no vemos la tableta por la sangre, no la vemos aquí cuando la vamos tragando, porque empieza un proceso de disolución. En la formación o en el proceso de eh, producción de las tabletas tienen que tener ciertas sustancias inocuas para que le den al fármaco, uno, la probabilidad de que no le pase nada con la humedad, con el sol, con el calor. Dos, que cuando nosotros lo estemos ingiriendo sea inocuo al sistema y se puedan degradar. Y tres, en algunos casos va a dar cierta protección. Por ejemplo, les decía yo de el ejemplo pues que podemos poner aquí es las tabletas de liberación prolongada, ¿no? Permiten que se distribuya el fármaco en una zona, pero cubre al demás fármaco de otras características que hay en el organismo, que vamos a ver más adelante con más calma, y permite precisamente una liberación a lo largo del tiempo y menos cantidad de tomas, ¿no? Se pueden tomar desde cada 4 horas, 6, 8, 12, algunos hasta 24. Algunas tabletas tienen desde fábrica, por así decirlo, traen unas hendiduras que sirven para cortarla, porque algunos fármacos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, necesitamos saber qué cantidad es la que necesitamos para controlar convulsiones, controlar depresión, controlar ansiedad o generar sueño reparador y todo eso. Entonces, ya vienen diseñadas así, pero no todas tienen esta misma característica. Bueno, una vez que entra, les repito, tenemos dos pasos. Si se dan cuenta en esta zona azul, precisamente todas estas hablamos de venas. Se absorben hacia las venas que lleva sangre. Y esa sangre, en este caso, en la vía oral, puede llevar hacia dos pasos. Uno al hígado, que es el más, era uno de los pasos malos, digámoslo así, este efecto de primer paso, cuando no se tiene porque más bien no se tiene una concentración adecuada. El hígado es altamente irrigado, sabemos de eso, y es la maquinita que biotransforma a todas las sustancias que necesitan ser eliminadas del organismo, aparte de las funciones de reserva energética, etcétera, que mantienen, ¿no? Pero con respecto a los fármacos, es la maquinita de biotransformación. Cuando este fármaco entra al hígado, pues se va a biotransformar. ¿Cuál es lo malo? Que no se ha distribuido el fármaco en el organismo, no hemos tenido nosotros un efecto terapéutico. Por eso este efecto que algunos fármacos presentan se le conoce como efecto de primer paso. Y entonces hay que poner una cantidad de fármaco más grande, una dosis de fármaco más grande, para que la cantidad que llegue a todo el cuerpo sea la adecuada. Las características propias con respecto a qué fármaco sufre el primer paso y todos esos detalles ya los vamos a ir conociendo porque son muy específicas para cada situación. El otro camino que sigue es precisamente llegar a la fase o a la parte del intestino delgado. Recordemos que en el intestino delgado se encuentran las microvellosidades que absorben gran cantidad de nutrientes y que tenemos un gran espacio precisamente para este proceso de absorción. Pasa lo mismo para el fármaco, se va a topar con infinidad de espacio para poder atravesar hacia la sangre. Y puede llegar al hígado también o puede pasar directamente al corazón, a la zona derecha del corazón, donde de aquí se va a los pulmones, hace el intercambio de oxígeno, de gases, perdón, nuestro fármaco no es un gas,
y va a regresar al lado izquierdo del corazón para ser distribuido por todo el organismo y llegar a tener el efecto deseado. Este viene siendo el paso, perdón, la vía de administración número 1, que es la oral. Como vías de administración número 2, tenemos a la administración intravenosa y a la administración intramuscular. ¿Qué ventajas tiene la administración intravenosa? Bueno, en farmacología se le conoce como biodisponibilidad. Es decir, que el fármaco que llega está libre y dispuesto a hacer su chamba en el organismo. Y en este caso, por la vía de administración intravenosa, se sabe que el fármaco tiene un 100% de biodisponibilidad. Es decir, todo el fármaco que entra llega y tiene su efecto terapéutico. A diferencia de la vía de administración oral, pues es un poco más agresiva para ciertas personas, es invasiva, ¿no? Y entonces muchas personas pueden encontrar el rechazo hacia eso. Una desventaja grande que tiene precisamente la administración intravenosa es que una vez que lo administres, ya no puedes regresarlo, no puedes hacer una succión, ya no puedes voltear al paciente y hacer, no puedes. Una vez que lo tienes dentro con una administración intravenosa, ya tienes el efecto. Así es que la administración precisamente requiere el cuidado de que sea el paciente, el fármaco que necesita y la dosis necesaria. Cuando damos administración por vía oral, por ejemplo, bueno, no cuando damos una administración, sino cuando hay un abuso de la administración por vía oral o cuando un niño toma tabletas, demás, y nos damos cuenta de ello, pues se puede inducir al vómito y ya disminuimos la cantidad de fármaco en el organismo. Se puede generar una motilidad intestinal para que salga o una modificación del pH para que no se absorba el fármaco y pueda salir rápidamente por orina. Hay formas, pues, de modificar en el caso, o hacer un lavado intestinal, ¿no? Un lavado gástrico. En el caso de una intoxicación, pues, o de una administración de más cantidad de fármaco, se puede tener esa opción por vía oral. En el caso de la vía intravenosa, pues ya no. Nos ahorramos el paso de la absorción. Aquí directamente va a la vena y entonces va directamente al lado izquierdo del corazón. Se hace el intercambio de gases y después todo el fármaco se distribuye en el organismo. En la administración por vía intramuscular, no sé si a ustedes les ha pasado o les pasó o escucharon alguna vez a su mamá decirle al médico, no le dé pastillas, déle inyecciones, se va a curar más rápido. En cierta manera puede ser cierto. Eh, los horarios que se manejan en la administración oral pueden ser fallidos muchas veces por las mamás o por los niños, pues así como que lo que menos quiere uno es enfermarse, una y segunda que está tomando medicamentos. Pero el tener que tomártelos a los horarios establecidos en la vía oral, muchas personas, incluso los adultos conscientes, no se nos van las cabras y no nos lo tomamos de manera adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues preferimos la vía intramuscular porque sabemos que es cada 12 horas o cada 24 horas y pues que esa versión de la administración pues sí va a tener un buen efecto. ¿Por qué? Si tenemos absorción, no se pone directo en la vena, en la zona, se pone en una zona muy irrigada, en el músculo, y el fármaco, precisamente se nota aquí, va a pasar hacia los vasos sanguíneos. Una vez que esté en compartimento central o en circulación, llega al lado izquierdo, hace el intercambio y después se distribuye a todo el organismo. Nos ahorramos el efecto de primer paso, aunque sí tenemos un efecto de absorción, pero si se dan cuenta tiene una gran velocidad, digámoslo así, de reacción, puesto que va a estar mayor disponibilidad el fármaco en el organismo por el tiempo que sea necesario. La número 3, la sublingual. Y vean nada más, o sea, es muy rápido la absorción precisamente que tiene la vía sublingual. En la alopatía nosotros se utiliza mucho para casos de hipertensión en el que ya se esté comprometiendo la vida del paciente o de un problema de órgano, una urgencia, una emergencia eh, hipertensiva, y se le pone una tableta al paciente debajo de la lengua y rápidamente, no nada más por la absorción que tiene, sino por el efecto que va a tener sobre el miocardio, podemos tener nosotros una disminución de la presión arterial que nos permite maniobrar con otra vía de administración y con otro fármaco y evitamos así un riesgo. En la número 4, la vía rectal.
esta es una zona muy irrigada y mucha utilidad tiene para niños y para bebés, precisamente que para evitar que la temperatura alta genere convulsiones y entonces tener una ah, enfermedad aparte del padecimiento que tenía el niño, pues es muy buena. No, para disminuir la temperatura en pequeños es muy buena porque la zona es muy irrigada, se administra un fármaco precisamente antipirético y rápidamente va a la zona del corazón, a la zona derecha y después se administra por todo, o sea, reparte, se distribuye a todo el organismo. Número 5 están empatadas, la transdérmica y la subcutánea. La administración transdérmica también tiene un proceso de absorción, se conocen mucho los parches de anticonceptivos o los de nicotina para los pacientes que tengan esa eh, deseo de dejar de fumar como tal, y las administraciones, por ejemplo, de insulina, ¿no? Que tienen su característica específica, sus vías de la administración con las jeringas son especiales para atravesar la piel, no generan mucho daño. Si ustedes se dan cuenta o se han visto, la jeringa, la aguja, perdón, que tiene la administración intravenosa, tiene un calibre muy diferente a la que se administra por vía subcutánea y un calibre muy diferente a la que se administra por vía intramuscular. Entonces, también tienen esas diferencias. Yo les veo, bueno, creo que tiene más desventajas, sobre todo en la administración de anticonceptivos. Muchas veces las capas que tiene el anticonceptivo, vaya, es un parche, pero tiene fármaco, capa, fármaco, capa, fármaco, capa. Muchas veces esas capas con el movimiento, con la circulación de la misma zona donde se esté, donde se haya localizado, donde se haya puesto el parche, puede acelerar este proceso de degradación de las capas y tener una concentración elevada de hormona y entonces una alteración, ¿no? Principalmente. Eh, entonces tenemos esos cuidados con los parches. Y la número 6 es la inhalada, que bueno, conocemos por ejemplo la anestesia general, que se puede administrar de esa manera y puede ser distribuida a todo el organismo, entra, se hace el intercambio de gases y directamente se distribuye. Y en algunos casos, por ejemplo, para pacientes asmáticos, cuando se administra en un ataque de asma, cuando los bronquios están muy constriñidos, por ejemplo, que administramos a presión, el salbutamol, el efecto prácticamente se queda en esta zona. No hay necesidad de que sea distribuida a todo el organismo. Como se distribuye a presión y es liofilizado, prácticamente queda el efecto en esta zona y se puede eliminar con el intercambio de gas. Hay más formas de administración. Aquí pusimos la transdérmica, pero también hay tópica, hay analgésicos precisamente que se administran por esta vía. Es una vía más localizada para la zona. Anestésicos también locales. Tenemos colirios, por ejemplo, para los ojos, gotas nasales, gotas óticas. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra vía de administración que se me esté escapando con una forma farmacéutica. Pero la idea principal precisamente es que veamos con respecto a la circulación y cómo se distribuyen en el organismo, sí tiene que ver mucho la vía de administración y eso nos va a ser un indicativo de cuánto tiempo tenemos que esperar para ver un efecto terapéutico. Eso es todo por la sesión o por la parte de vías de administración. Seguimos en contacto.